Cuando se menciona a Francia, uno piensa inmediatamente en la famosa Torre Eiffel, el majestuoso Arco de Triunfo, los deliciosos croissants o los exquisitos vinos. Sin embargo, detrás de estos aspectos maravillosos, Francia guarda muchas verdades peculiares como tener un banco nudista y experimentar disturbios sociales con protestas y motines en todo el país. ¿Qué datos curiosos se esconden detrás del próspero desarrollo de Francia? Viajemos juntos a Francia y descubramos las 23 verdades más fascinantes sobre este país, uno de los destinos favoritos de muchos turistas. Número 23. La ciudad nudista de Francia. Cap d'Agde es una pequeña ciudad en Agde, ubicada en el suroeste de Francia y es uno de los destinos turísticos más atractivos. Desde 1973, la playa nudista del área ha estado funcionando oficialmente. Desde entonces, los residentes han adoptado el hábito de andar desnudos, incluso en lugares públicos. Esto puede sorprender a los visitantes primerizos en Cap d'Agde, pero eventualmente se adaptan a la costumbre. Cap d'Agde cuenta con una playa nudista de 2 kilómetros. Los visitantes que llevan ropa en esta playa destacan. Al visitar, los turistas deben respetar las reglas sin ropa y sin filmaciones ni fotografías. Siempre hay un equipo de seguridad patrullando la playa para mantener el orden en la zona. En Francia, la desnudez no equivale a indecencia y no existe ninguna ley que prohíba a las mujeres hacer topless en las playas. Durante los meses de verano, el número de turistas en Cap d'Agde puede alcanzar hasta las 400,000 personas. Esta no es la única playa nudista del mundo, pero solo en Cap d'Agde. Los visitantes pueden experimentar bancos nudistas, salones de belleza nudistas, ópticas nudistas, e incluso un supermercado nudista. Sin embargo, participar en cualquier actividad sexual en público puede conllevar prisión y multas de hasta $22,000. ¿Qué opinas sobre esta singular ciudad nudista? No dudes en dejar tus comentarios abajo. Número 22. Francia legalizó el matrimonio con personas fallecidas. Esta ley se llama Le Mariage Posthume, que significa matrimonio póstumo. Permite que una persona viva se case con alguien que ya ha fallecido con el permiso del presidente de Francia. Esta ley fue promulgada en 1920, después del fin de la Primera Guerra Mundial. El propósito original de esta ley era ayudar a las mujeres cuyos prometidos habían muerto en el campo de batalla a recibir pensiones militares y ser reconocidas como esposas. Sin embargo, para casarse con alguien que ha fallecido, la persona viva debe cumplir con estrictas condiciones. Primero debe demostrar que el fallecido tenía la intención de casarse con ella en vida. Esto se puede probar con evidencia como cartas, mensajes o declaraciones de familiares o amigos. Luego, la persona viva debe obtener el consentimiento de la familia del fallecido. Si la familia se opone, el matrimonio no se realizará. Además, la persona viva debe obtener el permiso del presidente de Francia. Esta es la autoridad final e inapelable. El presidente de Francia revisará cada caso específico y decidirá si otorga el permiso. Si se cumplen todas las condiciones, el matrimonio póstumo será reconocido legalmente. La fecha de fallecimiento de la persona muerta será considerada como la fecha de la boda. La persona viva no heredará los bienes del fallecido, pero tendrá derecho a llevar su nombre y ser reconocida como su cónyuge. Si la persona viva desea volver a casarse, debe divorciarse del fallecido. Según estadísticas, desde 1945 hasta 2017, aproximadamente 300 casos de matrimonio con personas fallecidas fueron autorizados por el presidente de Francia. Número 21. Francia tiene una alta población sin hogar. Al visitar París, muchos turistas pueden no sorprenderse al ver personas sin hogar en algunas zonas de la capital y mendigos en diversas estaciones del metro. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos de Francia, en 2014, el número de adultos sin hogar en el área metropolitana de París aumentó un 84% en la década siguiente. Parte de la razón del aumento de personas sin hogar es la crisis financiera de 2008, así como una gran afluencia de migrantes y refugiados que buscan asilo en la capital francesa.
Además, los salarios estancados en comparación con el aumento del costo de vida, especialmente los costos de vivienda, contribuyen a este problema. Según el INSEE, el 16.1% de los parisinos, alrededor de 463,000 personas, viven por debajo del umbral de pobreza, con un ingreso mensual promedio de $848.65, lo que es $296.52 inferior al umbral de pobreza. Especialmente en 2023, el número de inmigrantes y personas sin hogar en Francia aumentó en un 25% en comparación con 2022. Hubo al menos 3,000 personas sin hogar en las calles de París durante el invierno de 2023. ¿Qué opinas sobre esta situación en Francia? Comparte tu opinión conmigo abajo. Número 20. Francia prohibió los besos en las estaciones de tren. A pesar de ser el país del amor y el romanticismo, Francia tuvo una ley que prohibía los besos en las estaciones de tren. En 1910, una ley francesa limitó a las parejas a besarse en las estaciones de tren para evitar aglomeraciones que pudieran causar retrasos en el servicio. Sin embargo, esta ley no se aplicaba estrictamente y solo afectaba a las parejas que se besaban de manera excesiva o durante mucho tiempo. Algunas estaciones incluso tenían áreas designadas para que las parejas demostraran su afecto. Así que si visitas Francia y quieres besar a tu ser querido en una estación de tren, no necesitas preocuparte demasiado. Solo besa de forma breve y discreta o busca un rincón apartado para un abrazo más apasionado. Pero recuerda respetar la ley y a quienes te rodean. Otra ley curiosa en Francia es que nombrar a un cerdo con el nombre del emperador Napoleón se considera ilegal. ¿Qué opinas sobre estas leyes en Francia? Comparte tus pensamientos abajo. Número 19. A las mujeres se les prohibió usar pantalones. Este puede ser uno de los datos más interesantes sobre París, Francia. ¿Sabías que a las mujeres en París se les prohibió estrictamente usar pantalones durante 213 años? ¿Qué opinas sobre esto? Comenta abajo. Y te sorprenderá aún más saber que esta regulación solo se derogó en 2013. Una prohibición así en uno de los países europeos resulta sorprendente e ilógica. La norma fue introducida por primera vez en noviembre de 1800 y solo se permitía a las mujeres usar pantalones con permiso policial. En 1892 y 1909, hubo algunas excepciones, se permitía el uso de pantalones si montaban bicicleta o a caballo. Cualquier mujer que llevara pantalones largos o jeans podía ser inspeccionada por la policía. Durante muchas décadas, las parisinas ignoraron esta ley y usaban pantalones aunque fuera ilegal. A principios de 2013, fue completamente abolida y las mujeres pudieron usar pantalones legalmente. Número 18. La ley de Francia contra el desperdicio de alimentos no vendidos. La ley contra el desperdicio de alimentos no vendidos es una regulación legal en Francia destinada a reducir el desperdicio de alimentos y apoyar a los pobres o personas con inseguridad alimentaria. Según esta ley, los supermercados y tiendas minoristas no pueden desechar ni destruir alimentos no vendidos, sino que deben donarlos a bancos de alimentos u organizaciones benéficas. Esta ley está en vigor desde febrero de 2016 y se aplica a tiendas con un área mayor a 400 metros cuadrados. Esta ley se considera un paso importante para proteger el medio ambiente y la sociedad, ya que Francia enfrenta los problemas del desperdicio de alimentos y la pobreza. Se estima que Francia desperdicia alrededor de 10 millones de toneladas de alimentos al año, lo que equivale a 16,000 millones de euros. Mientras tanto, alrededor de 4 millones de franceses dependen de organizaciones benéficas para poder alimentarse. La ley también ha recibido el apoyo del público y de activistas sociales. Esta iniciativa legal busca abordar dos problemas urgentes: el desperdicio de alimentos y la pobreza. Ha tenido un impacto positivo tanto en el medio ambiente como en la sociedad, y ha despertado el interés de muchos otros países. Número 17. El primer país del mundo con un cementerio para animales. El cementerio de animales en Francia se llama Le Cimetière des Chiens et Autres Animaux Domestiques, que significa el cementerio de perros, gatos y otros animales domésticos.
Este cementerio fue establecido en 1899 por la periodista Marguerite Durand y el abogado Georges Arnois. Compraron un terreno cerca del puente de Clichy y lo convirtieron en un cementerio para perros, gatos y otras mascotas. Este cementerio es el lugar de descanso final de miles de animales, incluidos algunos famosos como el perro Rin Tin Tin Barry, el perro de la Agencia de Rescate Alpino Suiza, o Pitou, el gato de la escritora Colette. También se realizan servicios conmemorativos, ofrendas e incienso en memoria de los animales fallecidos. Muchas personas consideran este cementerio como un parque, un museo o un sitio histórico. El cementerio de animales en Francia no solo refleja el cuidado y protección que los franceses tienen hacia los animales, sino también el vínculo profundo y sagrado entre humanos y mascotas. Es un destino único y significativo cuando visites Francia. Número 16. Las protestas son asuntos cotidianos. Las protestas son comunes en Francia y ocurren todos los días, desde asuntos menores hasta grandes temas nacionales, al punto que los franceses admiten con humor: somos campeones en protestar. Algunos ciudadanos como individuos pueden estar en desacuerdo con una medida del gobierno, pero si actúan solos, no logran mucho. Salir a la calle, reunirse, marchar y protestar es la manera de usar el poder de las masas para hacer que el gobierno escuche sus demandas, haciendo tangible su resistencia. Las protestas son una forma en que los ciudadanos ejercen poder sobre el gobierno. Las protestas en Francia abarcan una amplia gama de temas, desde la protección del medio ambiente, el matrimonio igualitario, las reformas laborales, la jubilación, la educación, y van desde asuntos locales hasta nacionales. A menudo se han opuesto a políticas del gobierno, y muchas veces han tenido éxito. El gobierno ha tenido que escuchar y derogar políticas impopulares. Cabe destacar que en los últimos años las protestas en Francia han ido en aumento, volviéndose más violentas y caóticas. Muchas personas han causado destrozos, incendiado coches, protagonizado disturbios, saqueos e incitado a multitudes. Por ejemplo, en 2023, tras la muerte de una persona racializada, se produjeron protestas, disturbios, incendios y saqueos en todo el país. La policía fue acusada de discriminación racial, así como criticada por su nivel de profesionalismo. El descontento estalló en todo el país, en ciudades como Marsella, Lyon, Toulouse, Estrasburgo y Lille, así como en la capital París, con incendios, saqueos y destrucción generalizada. Incluso con hasta 45,000 policías desplegados, no se logró controlar el caos. Número 15. Francia es el destino más popular del mundo. Con más de 90 millones de turistas internacionales, Francia es el destino más popular del mundo. Francia cuenta con montañas, viñedos, monumentos famosos y costas impresionantes, además de una tradición vinícola milenaria. Pero sobre todo, muchos eligen Francia porque desde aquí pueden acceder fácilmente a otros países europeos vecinos. Muchas personas adoran la región suroeste de Francia, donde se encuentra la ciudad de Pau y vinos destacados como Les Papilles Insolites, con vistas a los Pirineos. La región sureste de Francia también es el segundo destino turístico más importante del país después de París. Las costas de esta zona son algunos de los primeros centros turísticos del país. Además, París recibe más de 30 millones de turistas cada año. París es reconocida como una ciudad romántica con impresionantes monumentos arquitectónicos e íconos como la Torre Eiffel y la Catedral de Notre Dame. La Torre Eiffel se alza sobre la orilla norte del río Sena, mientras que el Arco de Triunfo mide 50 metros de alto por 45 metros de ancho. Esta estructura fue terminada en 1836 para conmemorar la victoria de Napoleón, y también es un símbolo de Francia. Sin embargo, todo en París es costoso excepto el pan y el vino. Número 14. El país es la capital mundial del perfume. El perfume fue inventado por los humanos hace mucho tiempo, pero solo los franceses lograron convertirlo en un lujo desde el siglo XVIII. Francia ha sido conocida como un país líder en la producción de perfumes, pero no fue hasta el reinado de Luis XVIII
que el perfume se convirtió verdaderamente en un pasatiempo de la clase alta. Los registros históricos indican que el rey usaba un perfume diferente cada día. Además, convirtió su palacio en un palacio de perfume donde todo, desde los objetos hasta los sirvientes, tenía su propio aroma. Y ese estilo de vida lujoso del palacio perfumado creó una moda e influyó profundamente en países vecinos como Inglaterra y Bélgica. A partir de entonces, Francia comenzó a promover e invertir más en fábricas de perfumes, y esta industria se desarrolló notablemente, convirtiendo a Francia en el mayor productor de perfumes del mundo. Grasse es la ciudad de cultivo de flores más famosa de Francia. Desde que el perfume se convirtió en un pasatiempo de la alta sociedad en Francia y Europa, Grasse emergió como la capital mundial del perfume. Aquí nacieron las marcas más prestigiosas del mundo, como Chanel con su Chanel No. 5, Dior, Yves Saint Laurent, Hermès, Lancôme, L'Occitane y Guerlain. ¿Te gusta algún perfume de Francia? Comenta cuál es tu fragancia favorita abajo. Número 13. El país aún mantiene un ejército de palomas mensajeras. Las palomas mensajeras jugaron un papel importante en la comunicación militar durante las guerras, debido a su capacidad de orientación, velocidad y fidelidad, por lo que eran utilizadas como mensajeras militares. En Francia, esta especie de ave fue ampliamente usada durante la Primera Guerra Mundial, con aproximadamente 30.000 ejemplares. Hoy en día, aunque las guerras han quedado atrás y los medios de comunicación modernos son predominantes, las palomas ya no se usan ampliamente en el ejército. Sin embargo, Francia es uno de los pocos países del mundo que todavía cría y mantiene un grupo profesional de palomas mensajeras con entre 200 y 400 aves para ser utilizadas en casos especiales. Mantener la existencia de estas palomas mensajeras en el ejército también forma parte del plan de Francia para preservar las tradiciones históricas. Número 12. El país con un foco político, el tema de las jubilaciones. Francia tiene un sistema de jubilación muy valorado, que los políticos llaman solidaridad intergeneracional, en el que los trabajadores deben pagar cuotas obligatorias para financiar a los jubilados, y todos los trabajadores franceses reciben pensiones estatales. Además, Francia es uno de los países industrializados con la edad de jubilación más baja. Al mismo tiempo, gasta más que la mayoría de los países en pensiones. El gasto en pensiones representa casi el 14% del producto económico, y esto también es una de las razones por las que la deuda nacional de Francia ha aumentado al 112% del PIB en comparación con el 98% antes de la pandemia de COVID-19. El gobierno francés ha argumentado que el aumento de la esperanza de vida ha puesto a la economía en una situación cada vez más inestable, porque si en los años 2000 había 2.1 trabajadores pagando impuestos por cada jubilado, en 2020, la proporción disminuyó a 1.7 y se espera que disminuya a 1.2. El tema de la reforma de las pensiones ha sido abordado por los líderes franceses durante las últimas 4 décadas para minimizar el déficit presupuestario, por lo que a principios de 2023, el gobierno elevó oficialmente la edad de jubilación a los 64 años. Número 11. La cultura del beso en Francia al saludarse. Si alguna vez visitas Francia, no te sorprendas porque los franceses no solo dicen hola o se dan la mano, se besan en las mejillas, y esto es un arte. Sin embargo, para un extranjero puede resultar desconcertante. Más que una tradición, es un hábito y hasta un reflejo de comunicación que ha perdurado por siglos. Desde saludos, agradecimientos, felicitaciones de cumpleaños, deseos de año nuevo y despedidas, los franceses se besan por todo y con mucha frecuencia. Un beso siempre es una forma de mostrar afecto y también de expresar que consideran a alguien cercano y de confianza. Hoy en día, besarse en las mejillas es una acción muy normal en la comunicación. Para besar al estilo francés, solo hay que presionar la mejilla contra la del otro. Primero un lado y luego el otro, acompañado del sonido del beso. Pero cuidado, el sonido del beso debe ser sutil, sin ruido fuerte. Y recuerda, los labios no deben tocar la piel de la otra persona. Número 10.
el país que aún impone impuestos coloniales a 14 países africanos. ¿Lo creerías? Francia aún mantiene vínculos coloniales en África, y 14 países del continente negro siguen ligados a Francia por un acuerdo colonial desde 1961. Este acuerdo incluye a países como Benín, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Malí, Níger, Senegal, Togo, Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón. Actualmente este acuerdo contiene muchas disposiciones sobre la intervención francesa y sus prioridades en estos países. Por ejemplo, los países africanos deben reembolsar la cantidad que Francia gastó en infraestructura durante el periodo colonial, o bien, después de obtener la independencia de París, deben entregar voluntariamente el 85% de sus activos nacionales en divisas al Banco Central francés. Lo más notable es que estos 14 países africanos no tienen acceso a sus fondos de reserva, y solo se les permite usar el 15% de estos fondos cada año con aprobación de Francia. Si necesitan más del 15%, deben pedir prestado de su propio dinero en el Tesoro francés a tasas comerciales. Y si superan el 20%, Francia tiene derecho a vetar. Si el total de los fondos de reserva de los 14 países se mantiene siempre en $300.000 millones, y Francia utiliza ese dinero para prestar con un interés del 5% anual, el gobierno francés obtendría $15.000 millones en ganancias al año, aunque en realidad esta cifra podría ser mucho mayor. Este es un alto precio por la libertad de los 14 países del continente africano. ¿Qué opinas sobre esta aterradora verdad sobre Francia? Comenta abajo. Número 9. El país con una gastronomía declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Desde hace mucho tiempo la gastronomía ha sido reconocida como una forma de arte única, profundamente marcada por la cultura francesa. La cocina francesa es única desde los platos hasta la presentación, logrando refinamiento y elegancia. Además, impresiona al mundo por su actitud refinada, al utilizar ingredientes costosos, técnicas culinarias sofisticadas y presentaciones delicadas. Los platos franceses siempre deben estar acompañados de vinos de primera calidad. Algunos de los platos emblemáticos de Francia incluyen caracoles, pan, baguette, quesos macarons y croissants. En noviembre de 2010, la cocina francesa fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿A alguien aquí le gusta la gastronomía francesa o ha probado algún plato? Comenta qué opinas sobre la cocina de este país. Número 8. El monarca con el reinado más corto de la historia. El reinado más breve jamás registrado en la historia mundial ocurrió en Francia. El rey Luis XIX fue rey de Francia durante solo 20 minutos, convirtiéndose en el periodo más corto en el trono del mundo. Su padre, Carlos X, abdicó debido a la Revolución de Julio, y le cedió el trono a su hijo Luis Antonio, quien se convirtió en Luis XIX. Sin embargo, ante la presión de su padre y la oposición general a la monarquía, renunció al poder. Luis XIX no solo fue el monarca con el reinado más corto en la historia de Francia, sino que también comparte este récord con el rey Luis Felipe de Portugal. Luis Felipe se convirtió en rey inmediatamente después de la muerte de su padre, en un atentado, pero también ocupó el trono solo unos 20 minutos, siendo una figura única en la historia de los imperios efímeros. Número 7. Francia fue reconocida por inventar el teléfono con cámara. Un parisino audaz llamado Philippe Kahn tuvo la idea del teléfono con cámara en 1997 y fue el primero de su tipo en el mundo. Philippe Kahn trabajaba en tecnologías relacionadas con la comunicación instantánea por imagen. Finalmente, tuvo éxito con Lightsurf, que vendió a VeriSign por $270 millones en 2005. Combinó una cámara digital, un teléfono móvil Motorola, uno de los modelos más populares de la época, y una laptop para crear un software que le permitiera compartir fotos instantáneamente en todo el mundo. Sin embargo, Philippe Kahn no fue la primera persona en combinar una cámara digital con un teléfono móvil. En 1994, Olympus presentó la cámara Deltis BC1100,
que permitía subir fotos digitales a través de una línea telefónica móvil y métodos similares. La primera foto que Kahn envió a su familia y amigos fue la de su hija recién nacida. ¿No es una invención verdaderamente notable? Número 6. Francia tiene más ganadores del Premio Nobel de Literatura que cualquier otro país. Desde 1901, Francia ha producido muchos genios literarios que han sido reconocidos mundialmente con 15 prestigiosos premios Nobel. Por ejemplo, Sully Prudhomme, poeta y escritor francés, fue la primera persona en ganar el Premio Nobel, seguido de figuras influyentes que hoy se consideran entre los más famosos poetas novelistas y escritores de Francia, todos nacidos después de la Segunda Guerra Mundial. Entre los escritores más destacados se encuentran René Descartes-Voltaire, Charles Baudelaire, Blaise Pascal, Gustave Flaubert y Victor Hugo. Número 5. Francia acoge a ciclistas profesionales de todo el mundo. ¿Alguien aquí sigue el Tour de Francia? Comenta abajo. Esta es la carrera ciclista más grande de Francia para ciclistas profesionales de todo el mundo. Se celebró por primera vez el 1 de julio de 1903 y desde entonces han pasado ya 120 años. Con más de un siglo de historia, el Tour de Francia se ha convertido en un símbolo emblemático del deporte francés y en un motivo de orgullo para los franceses. Cubre unos 3.600 kilómetros alrededor de Francia durante 3 semanas y a veces se extiende a países vecinos. La carrera normalmente comienza con etapas de montaña, luego se desplaza a terrenos planos y termina con tramos urbanos en París. En las etapas de montaña, cada ascenso puede durar unos 10 kilómetros con pendientes del 5 al 10%. El Tour de Francia también tiene etapas muy peligrosas como la subida al Mont Ventoux, que alcanza los 1.912 metros sobre el nivel del mar. Esta etapa cobró la vida de uno de los mejores ciclistas británicos, Tom Simpson, en 1967, quien falleció en su bicicleta tras sufrir un ataque al corazón. Número 4. El francés fue una vez el idioma oficial de Inglaterra durante unos 300 años. Durante la conquista normanda de Inglaterra y la posterior ocupación por el ejército normando, bajo el mando del duque Guillermo II de Normandía, quien derrotó al rey Harold II de Inglaterra en la batalla de Hastings, el 14 de octubre de 1066, fue coronado rey en Londres el día de Navidad de 1066. Consolidó el poder y estableció a muchos de sus seguidores en Inglaterra, transformando el gobierno y la sociedad. Uno de los cambios fue que el francés normando se convirtió en el idioma de la nobleza, los tribunales y el gobierno. Muchas palabras francesas entraron al inglés y usar nombres franceses en lugar de ingleses se volvió común. Nombres masculinos como William Robert y Richard se hicieron populares, mientras que los nombres femeninos cambiaron más lentamente. Los nombres de lugares no cambiaron mucho tras la invasión normanda, a diferencia de las invasiones vikingas anteriores. Aunque no se sabe cuánto inglés aprendieron los normandos, la necesidad del comercio probablemente condujo a una situación de bilingüismo entre ellos y los nativos. Número 3. Francia le dio a E.U. el regalo más prestigioso del mundo, la Estatua de la Libertad. Ubicada en la ciudad de Nueva York, la Estatua de la Libertad es considerada un símbolo invaluable de Estados Unidos, encarnando los valores culturales e históricos de la nación durante muchas décadas. Pero su origen es un hecho interesante, fue un regalo del pueblo francés al país de las barras y estrellas para conmemorar la cooperación entre ambos países durante la Revolución Americana. Esta obra fue diseñada por el arquitecto francés Frédéric Auguste Bartholdi. Su estructura metálica fue construida por Gustave Eiffel y fue inaugurada el 28 de octubre de 1886. La estatua fue entregada al ministro de E.U. en Francia el 4 de julio de 1884, y ese mismo año comenzó la construcción de su pedestal a cargo de Estados Unidos. La estatua fue luego desmontada y transportada a Estados Unidos a bordo de un barco naval francés en 1885. Este viaje transatlántico duró más de una semana y casi se pierde por una tormenta. El 28 de octubre de 1886, la Estatua de la Libertad
fue oficialmente inaugurada en la Isla de la Libertad, ante la expectación de millones de neoyorquinos. Desde entonces, ha sido testigo de muchos acontecimientos importantes, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue utilizada para promover la campaña de liberación aliada en Europa en 1984. Número 2. Los franceses consumen 25.000 toneladas de caracoles cada año. En Grecia e Italia, los caracoles se han convertido en una parte importante de la gastronomía, utilizados en varios platos. Los franceses consumen alrededor de 25.000 toneladas de caracoles al año, una cifra impresionante, equivalente a 700 millones de caracoles. En el mundo existen 3 tipos de caracoles comestibles, pero en Francia solo se eligen 2. Los caracoles no solo son un platillo único, sino también un símbolo de la cultura culinaria francesa, y a menudo aparecen en los menús para atraer la curiosidad de los turistas. Los escargots, o caracoles en francés, son un aperitivo popular elaborado con caracoles terrestres. Son conocidos y disfrutados no solo en Francia, sino también en Alemania, Inglaterra, Italia, Portugal, Cerdeña y España. Francia disfruta de variedades como el caracol romano, el caracol de jardín y el caracol europeo, que ofrecen sabores únicos y atractivos con aromas a pescado o pollo, a veces combinados con acidez similar a la de los champiñones. Crean una experiencia culinaria inolvidable al visitar este país. Número 1. En Francia puedes comer un tipo diferente de queso cada día del año. Francia produce más de 1.600 tipos diferentes de quesos. Se elaboran muchos tipos como quesos blandos, quesos azules, quesos duros, entre otros. Muchos están protegidos por marcas regionales estrictas y son motivo de orgullo para sus regiones. A los franceses les encantan sus productos lácteos y por ello son la población que más queso consume en el mundo. Así que ahí lo tienes. Hemos explorado 23 datos fascinantes sobre Francia. ¿Qué opinas de ellos? ¿Has vivido o experimentado algo en Francia? A mí me ha impresionado bastante la historia del rey, con el reinado más corto del mundo. Recuerda comentar y compartir tus pensamientos conmigo. Gracias por ver nuestro video. No olvides darle like, compartir y suscribirte para no perderte nuestros próximos contenidos. Nos vemos en los siguientes videos.